Tengo aquí en mis manos una cámara para streaming que creo que te va a encantar. Te presento el nuevo modelo de OBS Bot, la Tail Air. Te la enseño. En su interior lo primero que encontramos es una carpeta con la documentación, garantía y manual en 8 idiomas, incluido español. El producto viene con un estuche muy chulo, además de resistente. Es de tela vaquera y va con cremallera. Y aquí la tenemos, una cámara motorizada completamente autónoma, pero luego la vemos bien. Junto a ella nos trae un conector convertidor de USB-C a USB-A. Y es que el cable de alimentación que trae es USB-C por ambos extremos. De esta manera podemos conectarlo a cualquier alimentador, que no viene incluido. También lleva un conector bastante curioso, un ladrón de USB-C, lo que nos permitiría conectar al mismo tiempo alimentación y un accesorio. Y este es un accesorio, una tarjeta de red USB-C opcional, que nos permitirá conectar la cámara por Ethernet. No es necesario porque se puede hacer por Wi-Fi, pero con esto sería mucho más estable. Además, con este accesorio no haría falta el ladrón USB-C, ya que también nos ofrece una toma para alimentar la cámara a través de él. Luego lo verás en marcha. Veamos la cámara. Por un lado nos ofrece un lector de tarjeta micro SD y la salida de vídeo micro HDMI. Si la vamos girando nos encontramos una toma de audio con jack de 3,5 para conectar un micrófono externo. Y detrás el botón de encendido y la toma USB-C. Abajo tenemos una rosca de 1/4 para fijarla a un soporte y el conector para una base de carga como accesorio opcional. Y sí, esto tiene batería interna y así señaliza que está cargando cuando lo conectamos al alimentador. Si mantenemos presionado el pulsador, ella solita se prepara. Lista para funcionar. Y nada más cogerlo, así responde al movimiento, como un estabilizador. Como puedes ver, es una cámara motorizada de 2 ejes. También tiene zoom, un poquito especial, por cierto, eso luego lo comentamos. Lo primero que me llama la atención es que es una cámara completamente autónoma, que tiene batería y que ofrece muchas posibilidades de conexión. Pero antes de entrar en materia, puesto que es el primer producto de la marca que presento, déjame enseñarte un poquito a qué se dedican, por si todavía no los conoces. OBS Bot es una marca de Remotech, especializada en cámaras para streaming, cámaras que se mueven solas, pensadas en crear contenido con movimiento. Hasta la fecha, la gama se componía por 3 modelos principalmente, la Tiny, Tiny 4K y Tiny 2. También cuentan con un modelo fijo hasta 4K y hasta un gimbal para móvil. Lo que más caracteriza a OBS Bot son esas funciones de seguimiento con inteligencia artificial para seguir a la persona o al objeto con motorización, y siguiendo esa misma filosofía y con el objetivo de aportar un modelo todavía más profesional, llega este nuevo modelo para convertirse en el tope de gama. Vamos a ver lo que tiene dentro. Aquí te dejo las especificaciones, de las que destacamos una resolución efectiva de 4K y el zoom es digital, hasta 4x. El motor gira rápido, a 120 grados por segundo, creo que es suficiente para escenas de deportes. Lleva Wi-Fi incorporado, así que puedes conectarla de forma inalámbrica, también Bluetooth para facilitar la primera conexión y hasta el encendido y apagado de la cámara. La aplicación necesaria se llama OBS Bot Start y es la herramienta para gestionar toda la gama. Al instalarla, encuentra la cámara automáticamente, la puedes encender, o si ya la tienes encendida directamente te ofrece 2 opciones para usarla, bien mediante el Wi-Fi de tu casa o a través de la conexión de tu móvil. Si eliges Wi-Fi, le tienes que dar credenciales de tu conexión. Si eliges celular, establece un Wi-Fi directo a tu móvil. Y cuando ya la tenemos emparejada, esta es la interfaz de control. Primero te voy a enseñar cómo funciona la cámara por sí sola, sin ni siquiera conectarla a la aplicación. Puedes controlar la cámara haciendo señales con las manos. Te pones delante, le haces el gesto del OK con la mano y se pone a grabar. Si levantas una mano abierta, a partir de ese momento, la cámara te sigue y la detección es muy buena.
formas una L entre el índice y el pulgar de una mano, te hace un zoom a la cara. Y puedes controlar el zoom con el mismo gesto con las dos manos, acercando y alejando. ¿Qué te parece? La aplicación tiene un cursor para poder mover la cámara, pero si te digo la verdad es mucho más cómodo mantener pulsado en la imagen y arrastrar el dedo hacia un lado o hacia otro para que empiece a moverse el motor. Aunque vamos a repasar todas sus funciones, sí que es verdad que nos vamos a centrar en este vídeo en utilizar la cámara conectada a un equipo para la producción, concretamente con OBS. Y las pruebas las voy a hacer, pues, donde si no, en el local de conciertos donde estoy los fines de semana. Y para entrar en materia, te voy a contar un poco cuáles son las opciones que tenemos para conectar la cámara más lejos de lo que podríamos hacerlo con el cable USB en el modo webcam o con cable HDMI. Para eso tenemos dos opciones. En primer lugar, el RTSP, un protocolo que ya he explicado bastante en el canal, hemos hecho muchas pruebas y OBS es compatible para recibirlo. Bueno, este protocolo sí ofrece fluidez, la latencia pues suele rondar los 2 segundos en la mayoría de equipos y bueno, por ponerle una pega, pues tal vez OBS, si tiene una interrupción en la comunicación, pues la imagen se puede quedar congelada hasta que tú vayas a refrescarla. Activar este modo es muy sencillo. En la aplicación, aquí en el menú de los puntos, simplemente tienes que irte hasta la opción RTSP, la activas y después abajo en About Device tendrás la dirección RTSP que tendrías que ponerle, por ejemplo, a la fuente VLC en OBS para conectar la cámara. Esto siempre y cuando tengas la cámara conectada a tu red por Wi-Fi o por cable. La otra opción sin duda es la mejor, y es que esta cámara también funciona con el protocolo NDI-HX, con lo que podemos conseguir una latencia realmente baja y una fiabilidad de 10. Eso sí, tengo que decirte que esta parte es de pago, requiere adquirir una licencia aparte. Al adquirir la licencia NDI recibirás un código. Ese código lo tienes que ingresar en la aplicación para que se active ese modo de conexión. Hecho esto, ya podrás activar el interruptor NDI y esto es lo más sencillo que hay porque no tienes que preocuparte de mirar la IP que tiene la cámara. En OBS, con la fuente de entrada NDI de un equipo que esté en la misma red, automáticamente te saldrá el nombre de la cámara para elegirlo. Esta es la configuración que he elegido para conectar la cámara en la sala de conciertos. Con el accesorio de tarjeta de red de OBS Bot podemos llevar datos y alimentación y después solo tenemos que conectarnos al switch. No hay que configurar nada, tomará red automáticamente. Te enseño cómo he instalado la cámara en el local para hacer todas estas pruebas. He fijado un soporte en el techo que baja un poquito de altura si la cámara no queda tan en picado y lleva rosca de 1/4. Lo primero que hago es encenderla y después la pongo al revés porque la cámara lleva acelerómetros y entonces detecta que la has puesto al revés de manera que la imagen se voltea. Acto seguido, pues ya la puedo fijar, enroscándola. Seguidamente le conecto al adaptador de red. Y bueno, aquí detrás de los focos tengo un cable de red que llega hasta la cabina. Ahí conecto el RJ45 y también pongo un alimentador. Después en cabina conecto al switch y a partir de este momento ya tenemos la cámara conectada, sin más. Puesto que tenemos iluminación de fiesta, voy a configurar la imagen en fijo para que no se vea condicionada por los destellos. Para ello nos vamos a la aplicación y en el segundo menú de la izquierda tenemos los ajustes de exposición, ISO y temperatura de color. Atención porque también tenemos alto rango dinámico. Podemos voltear la imagen y tenemos 3 modos de enfoque. El AFS, que es el automático bajo demanda, el AFC estaría intentando enfocar continuamente y por último el de ajuste manual. En mi caso no necesito estar enfocando continuamente por la distancia de la cámara, así que lo he dejado en AFS. Puedo invocar el enfoque tocando la pantalla. Ahora te voy a enseñar a usar el zoom y las posiciones, lo que sería el uso manual de esta cámara. Pero en este caso no serías un operador de cámara, serías como un realizador. Para eso te vas al icono de recortes. Aquí puedes añadir hasta 3 posiciones, P1, P2 y P3. Cada posición que grabes será un recorte en la imagen, porque el zoom es digital, pero no te preocupes por la calidad. Con los 2 dedos vas ajustando el marco de recorte y cuando lo tienes grabas la posición o mantienes pulsada la posición que quieres modificar y le das a actualizar. Y cuando lo tengas, te puedes ir a la ventana de producción.
¿A que parece un switcher de vídeo? Pues tal cual puedes ir disparando posiciones. Arriba tienes la vista que está saliendo como resultado y al lado pues la vista general y una automática que también puedes seleccionar. Vamos con el control automático. Abajo verás un icono de inteligencia artificial. Aquí puedes activar la selección de personas y objetos. Tocando la pantalla en la persona o arrastrando puedes elegir a la persona o el objeto que quieres seguir. Y se pone en marcha la motorización de la cámara. Con este otro icono puedes acceder al ajuste de encuadre, porque puede que quieras que la persona seguida ocupe una zona concreta del encuadre y no el centro exacto. Esto lo puedes combinar con el zoom y tener una toma perfecta de primer plano. El resultado la verdad es que me ha sorprendido pese a la poca luz y la cantidad de músicos del escenario, aunque en las primeras pruebas estos días he preferido no dejarlo en automático tanto tiempo porque los músicos se mueven mucho y hay gente que me ha dicho que se marean un poco viéndolo. Que sepas que al margen de utilizar la salida NDI, RTSP o el método que uses para conectar la cámara, siempre puedes hacer una grabación paralelamente en la tarjeta SD y si lo prefieres puedes hasta emitir directamente a plataformas desde la cámara. Me parece que este no va a ser el único vídeo que tengamos en el canal sobre esta cámara y es que estos días, durante las pruebas, he recibido un par de actualizaciones, así que están ahí en constante mejora y seguro que nos sorprenden. De momento te voy a contar mis impresiones. Empezando desde el primer detalle del encendido, que parece una tontería pero no lo es, porque yo en el local, teniendo la cámara en el techo, la he querido encender y necesitaba una escalera para ello, ¿no? Bueno, no necesito ninguna escalera. Con la aplicación, me imagino que lo hace con el Bluetooth, puedo encender la cámara. Enseguida, por proximidad, la detecta y la puedo encender aunque esté completamente apagada. Luego, el tema de la detección de movimiento me parece una locura, va muy bien, sobre todo con una sola persona. Y incluso también con músicos en el escenario, sí que es verdad que en algún momento parece que se pueda cruzar uno con otro. Así que le estamos pidiendo ya demasiado y sobre todo con esas condiciones de luz, pero la verdad que muy conseguido. Pero sí que tengo que puntualizar que hay una clara diferencia entre invocar la detección de movimiento con la mano o hacerla con la aplicación mediante el método de selección de objeto. La calidad de imagen me ha gustado, la verdad es que esto es una prueba de fuego para cualquier cámara de sensor pequeño, ya que las condiciones de luz que tenemos aquí son muy difíciles, hay muy poquita luz o de repente da un foco y puede quemar la cara, ¿no? Bueno, no es el caso, la verdad es que se ve bastante bien y muy poquito ruido. Entiendo que el zoom en este caso tiene que ser digital para mejorar esa detección de movimiento, ya que si fuera óptico, pues enseguida podríamos perdernos del marco y podría ser un problema para el seguimiento, ¿no? En este caso tenemos un fotograma mucho más grande que se está analizando para hacer esos recortes en el zoom y poder hacer un seguimiento mucho más mejorado, ¿no? Aún así no tenemos prácticamente pérdida de calidad, incluso grabando en 4K. La verdad es que me ha sorprendido. El sensor no dice de cuánta resolución es realmente para poder hacer eso. Dice que es una resolución para el zoom que consigue hacer de 4K efectivo. Y bueno, la verdad es que me parece que han hecho un buen trabajo. Además los movimientos son muy fluidos, o sea, con aceleraciones y deceleraciones una pasada, la verdad, muy buen trabajo. Y bueno, la verdad es que me ha venido muy bien, porque ya sabéis que en el local de conciertos soy un poco el hombre orquesta, y no porque toque ningún instrumento, porque yo no soy músico, sino porque me encargo de varias cosas, llevo el streaming, el cambio de escenas automático y tal, el cambio de iluminación también lo tengo más o menos ahí automatizado, y también mientras tanto pues estoy haciendo las fotos, los reportajes en la sala, moviéndome por la sala y tal, así que me viene muy bien que haya una cámara que se vaya moviendo solita y no tenga que estar un poco sobre ella, ¿no? En fin, creo que la recomiendo, me ha gustado mucho, espero que a ti también, y toda esta review, y nada, si quieres, pues nos seguimos viendo en otros vídeos y en las redes. Hasta entonces, chao.